con usted y con nosotros. Ramiro, ¿cómo estás? Muy bien, guía. Buenos días. Saludos a todos los radioescuchas. ¿Te levantaste temprano o vienes medio vapuleado? Pues realmente esta actividad de fin de semana ha sido galopante. Sí, digámoslo de una manera es alegre elegante, el niño y le da maracas. Exactamente. ¿De qué nos hablas hoy, oye? Vamos a hablar de Mario Vargas Llosa. Obligado a hablar del maestro Mario Vargas Llosa. Fíjate que al margen de consideraciones ideológicas, porque no comulgaba con sus ideologías, y creo que muchos de nosotros no comulgamos con su ideología, eso no le resta el mérito de ser una de las glorias latinoamericanas de la gloria en la literatura. Sí, de la literatura. Yo recuerdo haber leído, creo que Los Cachorros fue una novela que él escribió. Es el que traigo. Los Cachorros y los Jefes fueron sus primeros dos libros, sus primeras novelas cortas, en donde... Muy especial, ¿no? Muy especial. Y luego pleito con García Márquez también, tenían cosas así medio... Sí, pues mira, fue muy prolífico en la escritura, pero también en la actividad política. Sí. Acuérdate que fue y en tu actividad personal también. Y en la actividad personal. Sí. Fue candidato a presidente de la República en 1990 contra Fujimori. Sí, y perdió. Y perdió en segunda vuelta. ¿Te acuerdas esa reforma constitucional que aquí hemos, en México, intentado aplicar? Le hemos sacado la vuelta a la segunda vuelta. Sacado la vuelta a la segunda vuelta, ¿no? Que es cuando un candidato no gana con más del 50%, entonces, se eliminan el tercero y cuarto lugar. O los que hayan sido. Exactamente, quinto, y se van 1-1 en una segunda vuelta. Y ahí el que gane con lo que gane. Con lo que gane, exactamente. Entonces, en ese 1990, Fujimori, aquel presidente polémico, ¿te acuerdas? Y que terminó pues encarcelado. Y en aquel Perú del Sendero Luminoso, ¿te acuerdas? De Abimael Guzmán. ¿Te acuerdas? Y de gobiernos progresistas como el de Alan García, ¿te acuerdas? Bueno, Alan García que también. Entonces, ahí vivió en esa época Mario Vargas Llosa, que nació en 1936 en Arequipa. Arequipa es un poblado de Perú. Es una provincia, ¿no? Es una provincia. Sí. Y provincia porque así en Argentina... así le llaman provincias, es como aquí llamar a las entidades federativas a los estados. Es una cuestión muy latinoamericana o sudamericana llamar provincias a los lugares que no están en el centro del país. En el caso de Argentina, pues Buenos Aires pues es la capital, en Perú es Lima, y todo lo que está afuera son provincias, ¿no? Entonces es muy chistoso porque nosotros acá, exactamente, todo afuera, todo después de México es Cuautitlán. Y nosotros aquí, sí, porque sí. Que después del DF todo es Cuautitlán. Es correcto. Entonces allá, para no entrar en esa polémica, a todo el mundo le decían provincias, ¿no? Todos son provincianos. Y Mario Vargas Llosa, provinciano, nacido en Arequipa, en la década de los 30 del siglo pasado, pues hizo de su vida una escritura, una vida en donde empezó a narrar las vicisitudes, los enfrentamientos que te toca como niño, como joven, para poder pues salir adelante en tu afán de ser un profesionista. Él, en su caso, decidió ser escritor porque le llamaba mucho la atención el hecho de describir, de narrar lo que estaba viviendo. Hijo de padres divorciados, incluso hay una historia muy interesante porque su papá nunca lo apoyó con el tema de la escritura. Incluso pues fue a parar a un colegio militar precisamente porque el padre le decía... Quería enderezarlo, como ha pasado a amigos nuestros, ¿verdad? Otras historias que los mandan aquí a los colegios militares. Aquí en Nuevo León los mandan a Missouri, aquí el colegio de... yo tengo muchos amigos que fueron a parar ahí y pues no se dedicaron al tema militar, ¿verdad? No les sirvió nada más como por una orientación. Y era lo que quería el papá de Mario Vargas Llosa, pero él nunca le gustó esa actividad de escritor. Dice, ¿qué va a ganar como escritor? ¿Qué va a hacer? Y él leía mucho la revista Times, una revista norteamericana. Y pasados los años, no tantos, cuando vio a su hijo, a Mario Vargas Llosa, salir en la revista Times, en la revista que él adoraba, que él era una persona que fascinaba tener esa revista, lo sorprendió. ¿Por qué lo sorprendió? Porque Mario
cuando ya tenía 20, 21 años, que empezó su peregrinar en su vida, pues lo primero que vivió en cuestión de su desarrollo académico y profesional fue lo que empezó a narrar. Este libro que les comparto hoy, Los jefes y los cachorros, son esos pequeños libros que él empezó a escribir donde narra, uno, en el caso de los jefes, su vivencia en la escuela, y en el caso de los cachorros, su vivencia en el colegio militar. Entonces eran sus primeros años, digamos, sus primeros 20, 25 años de vida. Y en el caso de los jefes, es interesante la prosa, la crítica que hace a la cuestión de un modelo educativo. Estando en la escuela, el director, el maestro, ahí les dice, oigan, ¿saben que ya no va a ser el examen por lista, sino que va a ser al azar, y lo voy a preguntar de todo? Entonces, pues se empiezan a quitar ahí los muchachos normal cuando un maestro les cambia las reglas de aplicación del examen. Muy natural que los alumnos se rebelen. Pero esta rebelión no quedó nada más en una expresión ahí de inconformidad, sino que se unieron él y otros compañeros para protestar y hacer una huelga contra la escuela, contra el director. Y ahí empieza esa narrativa de Vargas Llosa, en donde se enfrenta a la autoridad y él empieza a vivir lo que fue su vida, esa capacidad de conglomerarse, esa capacidad de ser cohesión social, esa capacidad de líder que él encabezaba esa posible huelga, en donde alentaba un propósito que siempre Vargas Llosa en todos sus libros, que la mayoría son narrados en la vida de Perú, pero también hay otros libros que yo he comentado aquí, como La fiesta del chivo, que lo escribió en el año 2000, del líder aquel, dictador Trujillo, de la República Dominicana, que fue precisamente una narración de la República Dominicana, pero muchos de los libros los vivió y los narró en Perú, vivió un buen tiempo en Francia, incluso dentro de esas cosas que tenemos que recordarle a Vargas Llosa, que era miembro de número de la Academia Francesa, sin haber escrito ningún libro en francés, hablaba bien francés, pero nunca escribió en francés. Dice algo que está en la Academia de la Lengua Francesa, sin haber escrito un libro, pero todas las publicaciones pues están traducidas al francés. Entonces, Mario Vargas Llosa, en este libro Los jefes y los cachorros, hace esa narrativa del enfrentamiento en esa escuela, donde ellos promueven la huelga y ve cómo la cohesión de sus compañeros no resiste, porque los empiezan a decir, te vamos a expulsar, te vamos a reprobar, y empiezan a hacerse para atrás varios de los compañeros. Él empieza a vivir lo que es la decepción, la falta de cohesión, el tema de la incertidumbre y enfrentarte a la autoridad. O sea, en los jefes, en este libro, lo que en el centro de la narrativa es, aquí está la autoridad y quiénes somos nosotros para poder obedecer y cómo debemos de obedecer a un sistema, en este caso un sistema educativo, a una persona que estaba determinando una forma de evaluar, una forma de calificar, y qué debemos de hacer nosotros como parte de los gobernados y cómo podemos nosotros inconformarnos o hasta dónde. Ese es el límite, esa rayita, a veces invisible, de lo que es la autoridad con los gobernados. Y hace esta narrativa muy interesante, y los personajes que él describe y dice, pues van precisamente nombrando a cada uno de sus compañeros, que obviamente les cambia el nombre, muy común en los escritores. Uno de ellos terminó después, años después, siendo secretario de Hacienda de un gobierno de Perú. Y él va viendo esas características del muchacho que es agresivo, otro que es tímido, otro que es muy caballero, otro que es muy estructurado al pensar. No falta pues el tema de la muchacha que se enamoran todos los compañeros. En fin, es una muy bonita narrativa de Mario Vargas Llosa en Los jefes. Y en Los cachorros, el otro libro, habla precisamente y hace una crítica muy fuerte, porque en una vivencia de joven un perro castra a un compañero de él. Entonces, en ese castramiento es muy fuerte el impacto que viven. Incluso el perro se llamaba Judas, ahora que estamos viviendo
la semana mayor y hoy que es domingo de resurrección. Fíjate qué curioso que el perro, pues, que hace esta castración a ese compañero, habla precisamente de la traición, muy fuerte en los cachorros en esta parte. Y tema que se hizo película, maestro, exactamente, con mucho éxito, porque en esta novela él empezó a ganar el premio Biblioteca Breve, y luego ganó el Cervantes, y luego el Rómulo Gallegos, fue ganando hasta que llegó al premio Nobel en el año 2010, no hace tanto, ¿verdad? Y hace 15 años, y él murió hace unos días, por eso lo estamos recordando, a los 89 años. Y Mario, cuando escribe este libro, Los Cachorros, pues ya inmediatamente lo empiezan a visualizar como un escritor del tamaño de Gabriela Mistral o de Asturias, de Guatemala, o fue contemporáneo de de Borges, que siempre lo admiró él, o fue contemporáneo de nuestro premio Nobel, Octavio Paz, y fue amigo de Carlos Fuentes, que Carlos Fuentes nunca llegó a obtener el premio Nobel, pero fue un gran escritor también mexicano. El propio Gabriel García Márquez, que hay muchas historias entre los dos muy contemporáneos. Ellos hay un tema, hay una reyerta entre ellos que luego nunca se aclaró muy bien por parte de los dos, pero bueno, ellos vivieron el boom latinoamericano. Y en este libro, Los Cachorros narra precisamente esa crítica a la sociedad de la exclusión, de una falta de piedad de la sociedad, y también del tema de la virilidad de joven, de esta parte de que no se considera a una persona y no se le respeta en la sociedad. Y luego hay otros libros, Miguel, La ciudad de los perros. La ciudad de los perros, que también fue dictador de Dominicana. Sí, José Leonidas Trujillo, que aquí lo comentamos, que se llama La fiesta del chivo. Ese lo escribió en el año 2000. Y después de que lo escribió, pues tú sabes que ya tenemos narrando libros. Yo lo traje a un año después de que lo escribió. Ya tenemos 20 años aquí narrando libros. Lo traje como en 2001, 2002, cuando salió, igual a la luz pública. Ya. Sí, estamos vetustos, qué bonito. No se dice vetusto, no. ¿Cómo? Te voy a dar un Entonces... En el principio de la segunda juventud, hombre, así se dice, hombre. Entonces, ese libro fue de los pocos que también lo narró con un ambiente fuera de su país, de Perú, ¿no? No soportó la derrota, fíjate. Eso fue lo siempre que pasó. Vivió con esa amargura. Con esa dificultad, amargura de haber perdido. Lo que no le impidió... Él siguió escribiendo, y siendo una persona que no solamente hablaba de literatura, sino hablaba de política. Siempre defendió, luchó con lo que él llamaba contra los dictadores, y siempre habló a favor de la democracia y de la justicia. Y fue aquel autor de la frase de México en el México. Sí, la dictadura perfecta. El PRI es la dictadura perfecta. Y miren, ahí en esa discusión estaba Octavio Paz, en esa discusión, porque ya ahorita lo pueden ustedes ver en YouTube, ustedes busquen ahí, y en donde narraba la hegemonía del PRI durante mucho tiempo, decía que era la dictadura perfecta, porque decía que era una estructura en donde habían tenido la habilidad de incluso traer a los intelectuales al sistema, al gobierno, y permitirles que los criticaran. Y estaba Octavio Paz ahí. Y se incomodaba porque Octavio, en un principio, pues fue miembro de las embajadas de la India y todo. Luego renunció por el tema del 68, pero en varias ocasiones, junto con otros intelectuales, fueron parte del sistema, ¿no? Entonces, eso también Vargas Llosa se le reconoce, o se acuerda mucho la gente de esta parte de la historia. Pero en el libro de La ciudad y los perros, que es otro libro que también le recomendamos, narra precisamente esta historia en donde él es mandado a ese colegio militar donde ve en esos personajes, en sus compañeros, pues diferentes temperamentos, en donde uno pues es más osado, uno es más tranquilo, uno es el estudioso, y cómo en un colegio militar te obligan a ser competitivo y a ser agresivo como una forma de demostrar tu virilidad, de demostrar que tú puedes más que otro. Y él va haciendo esta historia, y el personaje principal
se llama El Jaguar, y es muy interesante en esta historia, porque después se la cuenta. Allá ven que hay personas críticas literarias, y entonces un crítico literario francés, en una entrevista que tiene, le dice a Mario Vargas Llosa, dice: oye, Mario, tu personaje, el Jaguar, me encanta, dice, porque incluso simula asesinar a alguien para seguir siendo el líder de ese grupo que estaban en ese colegio militar. Y le dice Mario, dijo: oiga, no, discúlpeme. Dijo: es que no es que simule matar, es que el Jaguar mata a alguien. Y le dice el crítico: no, Mario, se me hace que no entendiste bien tu novela. Fíjate, qué bonito. Dice: porque no entendiste bien tu novela. No. Para el Jaguar, tu personaje, lo más importante era prevalecer en el liderazgo. Él no era una persona tan simple como que para mantenerse iba a matar a alguien. Era tan inteligente que simuló que iba a matar a alguien. Entonces dice Vargas Llosa, fíjate que interesante, que los lectores pueden cambiar. Claro, hagan su propio argumento. Sí, esa es la maravilla de la literatura, sí. Una hermosura de esa narrativa que se me grabó. Los escritores dicen, el libro no se completa hasta que lo leen. Hasta que lo leen, y cada persona va cambiando, entonces dice, lo interpreta, entonces dice, entonces muy bonito en esa historia del libro de La ciudad de los perros, ¿no? Que cuenta. Y además fue un libro que causó mucho escozor en su momento. A mí me tocó, de los primeros libros que leí de literatura latinoamericana, y era un imprescindible leer ese libro. Así es, exactamente. Por los 70. Sí, exactamente. Era de los libros que nuestros maestros de literatura en español siempre nos recomendaban, ¿no? Siempre era un libro que era parte de lo que leíamos acá en México, porque es un libro en la plena juventud de Mario Vargas Llosa, en esa formación que te manda tu papá, que te mandan, nuestros papás nos mandaban todavía a tal prepa o a tal universidad o a tal carrera, estudia esto porque eso es lo que conviene, porque eso es lo que te tiene que formar, eso es lo que te va a gustar. Y entonces a Mario lo mandaron ahí, aunque no le gustaba la parte militar, pero él obedeció precisamente para no enfrentarse con su padre, que no le gustaba el tema de la escritura, ¿no? Y ahora en sus últimos años, cuando recibe el premio Nobel, incluso su esposa, el que le agradece él, el tema de haberlo siempre como otros escritores, haberlo ayudado pues a administrar su tiempo, que es lo más importante un escritor, porque él narra como todos los días, como si fuera un trabajo normal, de 8 de la mañana a 3 de la tarde se ponía a escribir y a reescribir y a romper hojas y a reconstruir otras, en fin. Y como la esposa siempre lo estuvo apoyando, entreteniendo a personas que lo querían entrevistar y que para que no le quitaran el tiempo. Y decía Vargas Llosa, y ella dijo, hasta en sus momentos más difíciles, en los que me riñe, dice, me hace la crítica más hermosa. Dice, Mario, tú para lo único que sirves es para escribir, que le decía. Entonces, con esto, pues, quiero cerrar este comentario, que Mario Vargas Llosa, sus 89 años fueron muy prolíficos. Los libros todos, El héroe indiscreto, que también se los he comentado aquí, son muy recomendables. Conversaciones en la catedral es otro libro también extraordinario. Dejó más de 20 libros, y su historia de la literatura, su vida política, sus críticas a los sistemas de gobierno, ahí están. La verdad, un hombre. Sin embargo, fíjate, yo le pongo una palomita porque escribió durante algún tiempo, y le leí hace tiempo, una defensa de la corrida de toros, de la fiesta brava. Él era un aficionado a los toros. Y lo defendió con una categoría. Con una vehemencia, y con unos argumentos tan aplastantes, que sigo sin entender cómo es posible que 100 personas afuera de la Plaza de Toros hayan cambiado todas las... Sí, porque estaban protestando 100 o 200 gentes afuera, y arriba y en el coso del Insurgentes, en la Monumental Plaza México, había 45,000 almas. ¿Cómo es posible que
ahí no sé. Sí, o sea, es la tiranía de la minoría, que Claro, le que llaman en los sí. sistemas de gobierno. Sí, es Al increíble. contrario, census en Aguascalientes acaban de determinar todo lo contrario, ¿no? Sí, como un patrimonio como es en Tlaxcala. En Tlaxcala hay un Y instituto. como es en España como es en también. España. Y Hay en un Barcelona instituto. se suspendieron las corridas, Sí. pero más por una razón en relación con los animales, Sí. fue porque no quieren tener algo que los ate en un momento dado a la Sí, fiesta nacional de es España, porque correcto. ellos se consideran otro país. Sí, así Barcelona es otro país. Sí, no es pero España. Vargas Llosa hace una muy bonita defensa de eso, ¿no? Esa Y se en la- otros esa se la argumentos, acredita. La verdad, hay otra también, una discusión que hizo con Octavio Paz de cuál era el momento, la época más feliz del mundo, de la historia de la humanidad. Se enfrentan Octavio Paz y él en una discusión